Continuamos con esta entrevista con el presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica en la República Dominicana, el licenciado Marcos Cochón. Monseñor Agripino ha dicho, un poco se retoman las discusiones precisamente en este diálogo por el pacto eléctrico, que uno piensa que, pues, como ya se ve una continuidad en el aspecto político, no estamos diciendo ni siquiera el resultado de las elecciones ni nada por el estilo, pero bueno, el presidente Medina será el mismo candidato, o sea, puede haber un espacio de seguir trabajando, y sea antes o después de las elecciones, pues ver cómo se puede llegar. ¿Ustedes siguen listos, siguen participando en estas plásticas? Sí. O sea, la deuda no lo ha desanimado, o sea, a participar en las plásticas. No, acuérdate que es que una cosa no tiene que ver con lo otro. O sea, el compromiso que tenemos todos los dominicanos y todas las empresas nacionales o extranjeras que operan en la República Dominicana con el pacto eléctrico debe trascender cualquier otro tema específico o coyuntural, o incluso algunos otros temas estructurales que pueda tener la industria. Precisamente porque en ese pacto, o de ese pacto, debieran salir una serie de acuerdos que viabilicen la implementación de mejores políticas públicas que ayuden a corregir esas deficiencias históricas estructurales que todavía tenemos en la industria, y que lógicamente perfilen un futuro mucho más promisorio. Y eso yo creo que es lo que aspiramos todos. Como país, nosotros tenemos que trabajar por nuestra generación y por las generaciones por venir. Sí, claro. Ese es un espíritu de la democracia y de la libertad. Tú no puedes disfrutar hoy y comprometer al que viene mañana. Claro. Como tampoco es justo que tú ahorres hoy para que disfrute el que venga mañana. Hay que buscar ese equilibrio generacional, y yo creo que el pacto es una oportunidad para lograr eso. Ir corrigiendo esas cosas que generan tanto gasto año tras año, y ese ahorro que se genera, entonces invertirlo en el porvenir, invertirlo en las cosas que realmente necesita nuestra población. Inclusive un poco que los políticos puedan ponerse de acuerdo en que, bueno, si hay necesidad de acometer tal cosa, que por ventajas políticas yo no le saque partida a una decisión que el gobierno de turno pueda hacer en pos de corregir ya una deficiencia estructural de mucho tiempo, y quizás eso se pueda lograr en la mesa del diálogo, ¿verdad? Así es. Porque están los actores políticos. Así es. Volviendo un poco a la parte esta de los costos y de lo que ha significado el desplome de los precios del petróleo, una de las justificaciones de la construcción de las plantas a carbón es energía más barata, mayor generación. Esto puede acabar con los apagones. Entonces ustedes dicen, bueno, el asunto de si es más barata, si es sobre todo en costo de producción, ya están pagando el 50%, entonces, pero siguen los problemas. Entonces uno lo que avisora es, con todo y eso, pueden continuar los problemas con todo y las plantas a carbón, si hemos visto que aún cuando se está pagando el 50% de lo que se pagaban las distribuidoras por la adquisición de la misma cantidad de energía, aún persisten problemas de que no se pueda dar el 100% de energía eléctrica a la población, de que, bueno, uno se queja de que las tarifas lleguen altas, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa panorámica uno dice, bueno, pero entonces con las plantas de carbón, pues tememos que las cosas puedan continuar como están, digo yo, no sé, tú que eres experto en esto. Vamos a analizar ese comentario tuyo en dos áreas. Número uno, ¿por qué las compañías distribuidoras no pueden hoy dar el 100% de la demanda, suplir el 100% de la demanda? No es por falta de generación. Y con la coyuntura actual de precios internacionales del petróleo, no es porque la generación que tenemos es cara, que sí pudo haber sido en algún momento en el pasado reciente, pero no en la coyuntura actual. ¿Por qué no lo puede dar? Porque sencillamente, y era lo que yo te decía, la verdad que ha salido a flote. Tú puedes comprar algo a 20 y venderlo a 21, perfecto, te ganaste 1. Pero si tú compras algo a 20 y vendes solo el 62%, o el 68%, o el 70% a 21, claro que vas a perder dinero. Tú puedes comprarlo a 10 y venderlo a 18, que son los precios actuales. Si compras 100
y vendes 100, te ganas 8 por 100, ¿verdad? 800. Cuando tú compras 100 a 10, que pagas 1000, y vendes solamente 70 a 18, ya no te ganas 800, te ganas 400 algo. Y si tus costos operativos, de administración, de inversión, etcétera, 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 suman más que esos 400, tú sigues teniendo una empresa distribuidora deficitaria. Entonces, el principal problema del sector eléctrico siguen siendo empresas distribuidoras deficitarias, y la principal causa de por qué son deficitarias es esas pérdidas de energía. No importa el precio que tú le vendas hoy o que tú le vendas mañana cuando entre la planta de carbón, que dicho sea de paso, no van a vender más barato que como se está vendiendo hoy por una coyuntura de precio. Si tú no corriges ese nivel de pérdida, vas a seguir teniendo una pérdida financiera. O sea, los precios que venderán las plantas de carbón serán más caras que algunas generadoras, que a los precios a los que algunas generadoras están vendiendo hoy. No te voy a decir que a la que todas las generadoras estamos vendiendo hoy, pero a la que algunas generadoras están vendiendo hoy. O sea que es un dato interesante. Pero eso es importante porque es importante que la gente sepa, y yo creo que ya las autoridades, en particular las autoridades del sector eléctrico que tienen por lo menos 3 años de experiencia, saben, es la importancia de tú tener una diversificación de tus fuentes de generación. Yo recuerdo hace más de 20 años un grupo de empresarios me invitó a una reunión y me decía, pero Marco, ¿y por qué no podemos tener 100% de la generación del país a carbón? Y yo tener que explicarle eso, ellos no me lo entendían. Sí. Y la razón era muy sencilla. La planta de carbón o cualquier planta base es eficiente cuando tú la despachas, el 100% de su capacidad ya te vende el 100% de la energía máxima que puede producir. Pero cuando tú ves la demanda diaria durante las 24 horas, el país no demanda la misma cantidad de energía en cada una de las 24 horas. En las horas de la madrugada, dicho sea de paso, tú tienes una demanda que en algunos momentos está cercano a los 1000 megavatios. Y en las horas pico del día tú demandas 2200, 2400 megavatios. ¿Qué sucede? Tú no puedes tener 2400 megavatios despachados a carbón porque en las horas de la madrugada vas a tener que apagar una planta de carbón para volver a encenderla 6 horas después. Yeah. Y ese costo operativo hace ineficiente tú tener los 2000 megavatios, los 2400 megavatios generando a carbón. Y por eso tú tienes que tener un mix de tecnología en cuanto a flexibilidad. Y por eso a lo largo de lo que sería el despacho técnico económico, tú tienes unidades base, unidades de media y unidades de pico. Entonces las unidades de pico nunca serán de carbón, nunca serán ciclos combinados a gas natural. Tienen que ser unidades más pequeñas a gas o unidades más pequeñas a motores diésel, como hay mucha tecnología en el país quemando heavy fuel oil, o alguna que otra hidroeléctrica que pueda tener agua disponible a esa hora específica que tú lo necesitas. Y realmente la composición del parque sale de ese ejercicio, si se quiere, de ingeniería y de planificación de un despacho económico, técnico y económicamente viable. Entonces esas son realidades muy técnicas que no es tan fácil explicar así en 2 minutos. Yo traté de simplificarlo para que los oyentes tuvieran una idea. Entonces esa es la razón por la que tú tienes que tener un porcentaje de tu parque en carbón, un porcentaje en ciclos combinados de tamaño grande, preferiblemente a gas natural porque es más barato que cualquier otra opción. Una otra opción posiblemente de ciclos combinados pequeños o turbinas de gas de ciclo simple o motores diésel. Y ya una última unidad hidroeléctrica, que son la realidad, y otras renovables, solar, eólico. Las energías renovables tienen un otro inconveniente, que es que las solares y la eólica están disponibles en horas de día, mientras haya sol y mientras puedan generar con el viento. Sí. En horas de la noche, en nuestro caso insular, no vas a tener generación solar ni vas a tener generación eólica. Las hidroeléctricas están disponibles cuando llueve y aquellas que tienen presa, tú puedes administrar y despacharlas en las horas que a ti más te convengan. Esas que tienen presa nos dan esa flexibilidad que debemos utilizar en la planificación futura. Como dijimos en el segmento anterior, ahora mismo el problema coyuntural que tenemos es la poca agua que tenemos y prácticamente no tenemos suficiente agua para generar el potencial hidroeléctrico que tenemos instalado en el país. Pero en un sistema donde ya, digamos, un año que no sea tan seco como este, ese sería tu parque ideal. Entonces, si por un lado reconocemos que los apagones se deben a una situación financiera de la distribuidora, y por el otro tenemos que ir avanzando en un parque de generación ideal al margen del problema financiero que tenemos actualmente, los grandes retos del gobierno y del pacto eléctrico son que podemos hacer como país, que podemos hacer como gobierno, que podemos hacer como pacto eléctrico, todos los que estamos en cada una de esas mesas y de esas sillas, para garantizar la mejor y más rápida solución al problema de la distribución.
que en definitiva es la causa raíz de muchos de los otros temas y que impiden soluciones en muchas de las otras áreas. ¿Y cómo podemos ir construyendo soluciones en todas y cada una de las otras áreas, en particular en el área de generación, mandando señales claras de cuál es el porcentaje máximo que yo quiero de parques eólicos en el país, de parques solares en el país? ¿Qué capacidad hidráulica adicional yo puedo desarrollar a la que tengo hoy? Sabemos que es muy limitada, pero algo se puede aprovechar. Y del resto de las generaciones térmicas, de las tecnologías térmicas, ¿qué es lo que quiero, qué señal quiero mandar? ¿Quiero más plantas a carbón? Sí, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quiero grandes terminales grandes plantas de ciclo combinado de gas natural? ¿Cuánto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuántas unidades pequeñas a gas o cuántas unidades de reserva a gas tengo que tener? ¿Cuántas unidades con motores diésel, dual fuel, quemando gas o quemando petróleo debo tener para que el sistema funcione de una manera óptima? Porque no es que de buena mañana tenemos 100% de energía eólica, falso. 100% a carbón, falso. O tenemos 40% a carbón, 40% a gas natural y 20% de renovable, falso. Las renovables necesitan un backup de potencia que se le dan esas unidades diésel, que van a tener que seguir manteniéndose como reserva en el sistema. Entonces, esa planificación que mucha gente, muchas empresas la han hecho, en la misma CD se ha hecho en la Comisión Nacional de Energía, lo único que falta es que nos sentemos todos y con humildad de todas las partes y con un espíritu realmente nacional, aprovechando que ahora mismo hay un espíritu nacional en este mes de julio, a raíz de la situación internacional que tenemos lamentablemente con el vecino Haití. Sí. Es una oportunidad de ese mismo espíritu nacional llevarlo a la industria eléctrica, llevarlo al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque los grandes ganadores vamos a ser los consumidores, vamos a ser los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas. En definitiva, las plantas de carbón no resolverán por sí solas el problema ni de abaratamiento de energía, ni de eficiencia en el servicio, ni nada por el estilo. Son un aporte al sistema porque están adelantando, si se puede usar la palabra correctamente. Recordemos que hubo una licitación de Celso que se pospuso y se eliminó al final, que quizá hubiera adelantado más la entrada de carbón al país. Es un tema especulativo y a mí no me gusta especular, porque en la historia lo que sucede y lo que no sucede es especulación. Así es. Pero es un tema que está ahí para un análisis histórico especulativo. La realidad es que esto está ingresando al sistema eléctrico nacional unos 700 megavatios nominales de potencia, y con la capacidad instalada que tenemos a carbón ya nos llevaría un parque a carbón a 1000 megavatios, 1100 megavatios, que es un tamaño apreciable. Cuando tú hables de un sistema de 3000 a 4000 megavatios, tú estás hablando que entre un 25 y un 30% de tu sistema va a ser a carbón. Entonces ya ese es un número considerable y sensato, como participación, digamos, de esa tecnología y de ese tipo de combustible en el mercado de la generación dominicana. Entonces, el proyecto per se, desde ese punto de vista, el sistema lo necesitaba y lo recibe y lo acepta, sí. ¿Que va a ser la panacea? No, por lo que hemos explicado anteriormente. Tú puedes traer generación a carbón, bajar el costo medio de compra, que en el caso actual no lo vas a bajar, porque es que ahora mismo hay una situación estructural donde los precios están muy por debajo de cualquier racionalidad histórica por el tema del desplome de los precios de los combustibles. Pero asume que el combustible mañana vuelve y sube de precio. El carbón va a tener un precio de venta monómico, sí, entre 11, 12, 13 centavos de dólar, que son los monómicos históricos que hemos proyectado toda la vida para República Dominicana. Es verdad que los monómicos que teníamos hace 3 años, 4 años, de 15, 17, 18, estaban altos por esa deficiencia. Las plantas de carbón y todas las inversiones futuras que han de venir en renovables y en gas natural van a ayudar a reducir ese monómico y estabilizarlo en el orden de, como te digo, de los 11 a los 13 centavos de dólar. Y ya tú vas a poder tener una tarifa muy similar a la de hoy, entre 18 y 19 centavos de dólar, all in, a todos los consumidores finales, tarifas medias. Con lo cual, financieramente el sistema debe alcanzar un equilibrio y una sostenibilidad sin mayores preocupaciones. Entonces, desde ese punto de vista, la planta de carbón es un aporte. Pero es un aporte como son todos los otros aportes. No? Yo no quiero ni magnificarlo ni minimizarlo. Me quedan como 3 preguntas picaditas y me están haciendo señas, pero no. Y es verdad que entre nosotros, que ustedes que le convenía ganar más plata, ganan más plata, el combustible más alto que más bajo, cuando está más, de manera de rentabilidad a ustedes le va mejor. Eso es así, pero no es un tema que nosotros busquemos ni que dicen los contratos. Es un tema de que por el tipo de conversión técnica que tienen las tecnologías, normalmente eso sucede. Y hay una segunda razón, y es el hecho de que en los momentos que los precios de los combustibles son más altos, las volatilidades tienden a ser más altas.
En momentos que son más bajas, tienden a tener más estabilidad. Es un tema, si se quiere, algebraico matemático, que tú tendrías que tener prácticamente un equipo de científicos monitoreándolo, y el costo de administración de un proceso para eficientizar eso no se justifica en un sistema tan pequeño. Pero en términos real ganan más plata cuando el combustible está más alto. Es un tema real, sí. Es una realidad de la industria, no solo en República Dominicana, en todas partes del mundo. ¿Cómo no? Otra pregunta ¿es cierto que Perdón, pero por ese mismo motivo, en el momento que el precio está más bajo, los gobiernos debieran liberalizar los precios, no poner controles de precios, que todavía persisten en el mercado dominicano. Bueno, es cierto que, por ejemplo, las plantas eólicas se le calcula su costo de su generación y se le compra la energía eléctrica como si generaran a combustibles derivados del petróleo. No, eso es falso. Los únicos parques eólicos que están actualmente en operación en la República Dominicana venden al mercado spot. Okay. Y como el spot hoy está tan bajito porque está artificialmente fijado por la superintendencia, están vendiendo por debajo de los 10 centavos hoy. ¿Cómo no? Si tú te das cuenta, la ley de renovables establece que el precio de venta debiera ser cerca de 14. Y se ha llegado a algunos acuerdos entre la Comisión Nacional de Energía y la CDE para que unas licitaciones o unos contratos futuros que van a firmar ahora en parques eólicos, los precios van a andar entre los 12 centavos y los 13 centavos aproximadamente. Sería un descuento con relación a lo que dice la ley, pero es el reconocimiento de que tienes una inversión y unos costos un poquitico más altos que lo que es el mercado spot de hoy. ¿Cómo no? Otra cosa que se le critica a ustedes es, bueno, ustedes insisten que esas plantas, una vez construidas, las plantas de carbón deben pasar al manejo del sector privado. Y dicen, bueno, el gobierno pone la plata, va a tener que pagar todo, las construyó y entonces que pase en el sector privado, así por así. Recuerda que el sector privado es todo lo que no es gobierno. Nosotros no decimos, dénsela a las empresas generadoras que están hoy operando en el sistema. No, no es eso lo que decimos. Lo que decimos es, si tú tienes un mercado de competencia, donde básicamente el principal factor económico que tú tienes que garantizar es un análisis de riesgo correcto. Los administradores públicos, históricamente en la República Dominicana, han hecho muy malos análisis de riesgo. Y ese es un tema que, sin lugar a duda, manejar riesgo, y aquí estamos hablando de riesgo de combustible, de riesgo de precio de los commodities, de riesgo de seguro, de riesgo del mismo mercado propiamente dicho. Sin lugar a duda, tú tener a un agente público manejándote un 40%, 50% del mercado o más, una vez entra en esa planta a operar, estás introduciendo un ruido en las reglas de juego y en el comportamiento que busca la eficiencia de mercado. Tú conoces muy bien, porque lo hablábamos en el segmento anterior y en otros lados, que a veces el objetivo político no logra el máximo económico, logra el máximo político. Así es. En economía, si tú quieres separar una cosa de la otra, tú lo que tienes que tener son dos instancias y dos equipos de trabajo. Uno que se encargue de los objetivos políticos y maximice los objetivos políticos sin detrimento del objetivo económico. Y por eso tienes que tener una barrera, una muralla china, como se llama en otras. Y un grupo que lo que busca es maximizar un interés económico. ¿Por qué? Porque si maximizamos el interés económico de un activo que es propiedad 100% del Estado, estamos maximizando el patrimonio nacional. Cuando no maximizamos el interés del Estado como accionista en un activo que es 100% del Estado, estamos perdiendo recursos nacionales. Y eso también es mala administración. Entonces, por eso pensamos que una administración privada o una administración, aunque sea pública, pero que separe esos dos intereses, realmente va a lograr mejores resultados económicos. En la práctica, nunca he visto en una empresa pública que se logren separar con una pared china esos dos intereses. Si lo podemos hacer en el futuro, no hay problema de que la administración sea pública. Si la administración pública no tiene la capacidad de separarlo, es mejor que sea una administración privada. Ese es el tema. ¿Cómo no? Nos quedaron muchos temas, porque esto está en esta industria, o sea, el asunto de la licitación para bueno, sustituir los famosos acuerdos de Madrid. En esa oportunidad, dentro de un mes más o menos, te estaré llamando. Con mucho gusto. Como no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.